7:22, saludamos a Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano. Bienvenido, doctor Jaramillo, a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días. Doctor Jaramillo, preguntarle lo que estamos tratando hoy con nuestros oyentes aquí en RCN Radio. ¿Qué se debe hacer para erradicar la violencia en los estadios? Mire, definitivamente es un tema de corresponsabilidad de muchos actores del fútbol. Entre ellos, por supuesto, están los clubes, pero también están las autoridades locales, también está el gobierno central, también están los aficionados, que es muy importante desde el punto de vista de su responsabilidad y su comportamiento en un estadio. Y creo que debemos mirar esto como un problema de verdad desde el punto de vista macro, es decir, el incidente de ayer fue totalmente lamentable y estoy de acuerdo que los únicos responsables son las personas que actuaron violentamente en contra de los temas materiales como el estadio y por supuesto en contra de las autoridades de la policía, también lesionando a varios policías. Eso es totalmente inaceptable y no hay que buscar responsables. Los responsables son los que ejercieron esos actos violentos. Pero más allá de eso, creo que tenemos que buscar soluciones también, y es ver cómo entre todos buscamos una solución definitiva para este tema, cómo entre todos de alguna manera nos reunimos en el seno de la Comisión para la Seguridad y Convivencia en el fútbol, que creo que es muy importante que esté liderado por el ministro de Gobierno. Yo sé que tienen problemas más graves que el fútbol, pero es muy importante que esta comisión se reúna lo antes posible para que tengamos responsabilidades claras. Ya de alguna manera el Ministerio del Deporte había asumido la responsabilidad de la identificación de entrada a los estadios y creo que habían dejado firmado un contrato en ese sentido, ¿sí? Y asumir esas responsabilidades, porque pues yo creo que el fútbol sí es una actividad privada, pero tiene unas implicaciones públicas muy importantes en Colombia que no podemos desconocer. Así de que si le vamos a dar la obligación de la seguridad en los estadios, pues a los clubes, pues esto no va a funcionar definitivamente porque no hay la capacidad. Desde el punto de vista logístico, por supuesto que los clubes tienen una responsabilidad y la ejercen contratando unas compañías logísticas que ayudan en la organización de sus hinchas, de las personas que asisten al estadio, pero de ahí a darle la responsabilidad de seguridad, pues vimos que ayer eso es totalmente imposible. Presidente Fernando Jaramillo, yo quería preguntarle qué va a pasar con este encuentro, porque es que ya Daniel Quintero, alcalde de Medellín, dijo que no iba a prestar el escenario a Atlético Nacional hasta que no se sentaran a hablar con esta parte de la hinchada. Y usted en la transmisión del canal oficial de Win Sports comentaba que la idea era jugarlo hoy a las 10 de la mañana. Teniendo en cuenta el calendario tan apretado, ¿cuándo se tendría previsto jugar este partido? No, estamos en eso, cuadrando el calendario, y el calendario yo creo que nos va a tocar jugarlo ya en mayo, pero definitivamente pues hoy tampoco era el día por muchas razones, ¿sí? Por declaraciones que dieron las autoridades locales y también por el tema de seguridad. Tenemos que ser cautelosos en eso y ver cómo de la mejor manera acomodamos este encuentro, pues para no perjudicar nada al Nacional ni al América y para que el Nacional pueda seguir en competencia en su Copa Libertadores, que es muy importante. No sabemos qué va a pasar porque el jueves juega de local en Copa Libertadores, entonces pues creo que tenemos, sí, porque yo me incluyo ahí un problema grave desde el punto de vista de la localidad nacional, que pues hay que revisar con Conmebol y con el alcalde nuevamente y con el equipo. Hay un tema logístico, señor Jaramillo, que usted ha tocado en su respuesta anterior y tiene que ver con quiénes son los responsables de salvaguardar la tranquilidad y el buen suceso del partido en los estadios. Lo que el secretario de Gobierno de Medellín parece insinuar, al igual que el alcalde, es que los equipos de ahora en adelante tienen que hacerse responsables de la seguridad de un espectáculo que es público y del cual se nutren de popularidad por lo menos los dirigentes políticos. Hoy en día, ¿cómo funciona ese esquema? ¿Cuál es el mecanismo o el acuerdo en materia de seguridad para los estadios? No, siempre hay una reunión con días de antelación en donde hay un PMU en donde se toman las decisiones de qué tipo de operativos se van a hacer, cuál va a ser el procedimiento, quiénes son los responsables, y creo que eso debe seguir así para que funcione. Pues vimos que ayer, pues ante esta avalancha de agresiones, pues no funcionó precisamente porque no había las garantías para el encuentro, pero debe seguir siendo así, sí, en donde haya una corresponsabilidad de los clubes desde el punto de vista de los aficionados, desde haya una responsabilidad de las autoridades locales,
a ese PMU, al secretario de gobierno, o al secretario de seguridad, o al comandante de la policía. En fin, esto no es una cosa improvisada y creo que debe seguir siendo así. Lo que pasa es que muchas veces esos operativos están desbordados por una horda de violentos. Presidente, una pregunta, pero con relación a la respuesta que usted nos entregaba con la programación del Partido Nacional América, usted ayer en la transmisión del canal oficial decía que lo más probable era jugar hoy a las 10 de la mañana. ¿En qué momento cambió esa posibilidad? No, cambió porque no se nos estaban dando las circunstancias para que eso pasara, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de seguridad. Y con las declaraciones del alcalde, pues, y el secretario de gobierno, yo creo que no era prudente jugar el encuentro el día de hoy. Doctor Jaramillo, siempre que lo llamamos los periodistas, usted contesta con gran amabilidad. Siempre hay que decirlo, pero mire, aquí que le hemos preguntado cómo se resuelve el problema, usted ha respondido cosas como que tenemos que tener las responsabilidades claras, tenemos que asumir responsabilidades, tenemos que buscar soluciones macro, habla de una cosa que se llama el PMU, incluso ha hablado de la Conmebol, pero lo que pasa, usted sabe muy bien que todo eso son lugares comunes y que estas cosas se repiten, estos episodios se repiten y no hay solución. ¿Por qué no trata de respondernos la primera pregunta que le hicimos? ¿Cómo se resuelve esto? Es decir, ¿se resuelve prohibiéndole la entrada de por vida a un hincha que lleva a cabo un acto violento? ¿Es así como se resuelve? ¿O se resuelve suspendiendo a un equipo del campeonato de fútbol en Colombia? Porque, le repito nuevamente, las respuestas que usted nos ha dado son muy amables, pero usted sabe que son solo humo. No, se resuelve, Juan, de alguna manera tomando acciones claras. ¿Cuáles son las acciones claras? Identificando y teniendo los sistemas de identificación plenos en los estadios, en todos los estadios, que no son de los clubes, y obviamente hay en cuello de botella porque son de las localidades, ¿sí? Entonces, no hay el dinero para invertir. Tenemos que decir quién tiene esa responsabilidad y cómo se van a invertir esos recursos y dónde van a salir esos recursos. Yo tenía presente que lo había hecho el Ministerio del Deporte, habían firmado un contrato. Eso, sí. Desde el punto de vista del gobierno, pues yo creo que hay que aplicar algunas leyes que endurezcan los castigos para las personas. No puede ser que una persona que hace tipo de acciones violentas, pues no tenga ningún castigo. O un castigo la semana está por fuera y vuelve a reincidir. También teniendo sanciones muy generosas para estas personas que no puedan entrar de por vida a un estadio nunca más, solo al estadio local, sino a ningún estadio del país. Entonces sí hay acciones concretas que tenemos que tomar, que no son fáciles porque implican una inversión, implican un tema político, implican de alguna manera un compromiso de los clubes. Entonces, como lo digo, es un tema que va más allá de lo que sucede y que tenemos que concretar acciones precisas. Doctor Jaramillo, entonces, ¿quién tiene que dictar esa norma? ¿Eso tiene que hacerse por ley de la República? ¿Eso tiene que hacerse por una norma de la DIMAYOR? ¿Eso tiene que hacerse cambiando el Código Penal? ¿Qué es lo que hay que hacer en efecto para que, como dice usted, a una persona que comete un acto violento en un estadio se le prohíba de por vida entrar a ver más fútbol? Desde el punto de vista de lo logístico y lo que estoy diciendo con respecto a la identificación, a la prevención, es la Comisión Nacional de Convivencia en el Fútbol, ¿sí? Y eso me imagino que es de un decreto, y desde el punto de vista de endurecer penas tiene que ser el Congreso a través de una ley. Vlado, lo escucha el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo. Doctor Jaramillo, usted habla con mucha propiedad de que debe haber acciones claras. Habla de que hay que endurecer castigos a los delitos que se cometan, a los que cometan esos delitos. Pero la pregunta mía es, ustedes, por un lado, bueno, el tema de la carnetización, eso se quedó en veremos. Pero tenemos otro tema y es que la federación, las autoridades del fútbol, usted, a pesar de que habla de acciones claras y de endurecer castigos, se dejan, y perdónenme, le voy a decir un término muy coloquial, se dejan mamar gallo de los equipos y a los equipos no los sancionan. ¿Cómo es posible que cuando haya una cosa de estas, entonces al equipo local, cuyos hinchas son los que cometen los atropellos, así sean la minoría, pero son hinchas de ellos, con los que en algún momento el equipo tiene contacto y tiene ciertas transacciones, etcétera? ¿Cómo es posible que no pierdan los puntos, que no pierdan el partido, sino que, no, aplacémoslo? Entonces, pues, como no hay consecuencias, los hinchas siguen haciendo y deshaciendo, ¿no cree? No, sí hay sanciones, Vlado, específicamente por lo que sucedió ayer.
pues tiene que ser el comité disciplinario del campeonato el que mire qué fue lo que sucedió con respecto a lo que sucedió el día de ayer. Pero sanciones sí hay. Para los hinchas que se comportan mal, obviamente los perjudicados son los equipos locales y equipos visitantes también. Pongo el ejemplo de lo que sucedió en Santa Marta, Junior de Barranquilla. La plaza fue sancionada por 10 fechas. Eso desde el punto de vista económico para un club de verdad es bien oneroso. Después, obviamente en la apelación y todo quedaron 6 fechas, pero 6 fechas para un club como el Unión Magdalena, en una plaza como Santa Marta, es un castigo bien oneroso. Creo que tenemos que evolucionar, poner sanciones al centro y a los clubes y ver qué tenemos que hacer, que estas conductas no se den, y de verdad para que estos no se pasen por la paja, pues todo lo que hacemos. No importa lo que hagamos, esos violentos el día de mañana pues se van a pasar por la faja absolutamente todo, y como usted dice, sí, no pasa absolutamente nada y el club sigue compitiendo y se repite el partido. Sí, claro que sí. Entonces yo creo que tenemos que también ser y pensar sobre cómo en la corresponsabilidad que yo menciono, que también los clubes, pues actuamos concertadamente con todos los clubes. Fernando Jaramillo, ¿qué pasó con la carnetización? ¿Usted no cree que todo esto que está pasando es que hablamos, mire, de este incidente, hablamos de los incidentes en Bogotá, hablamos de incidentes en Cali, hablamos de incidentes, ahora hablamos de, y me perdona la palabra, zoquetes en todos los estadios de Colombia? ¿Qué pasó con ese proceso de carnetización? ¿No sería hora de verdaderamente ejecutarlo y que verdaderamente se puedan cumplir todas las determinaciones que se habían dado con relación a este proceso, como la identificación, como tener en cuenta quiénes son esas personas que están ocasionando estos hechos para alejarlos de los estadios? Pasa que fue un mandato de la comisión hace años a la DIMAYOR que se empezó a ejecutar, pero cuando se fue a, digamos, a práctica, era imposible porque los carnets no funcionaban desde el punto de vista de que no se identificaba plenamente la persona, la base de datos. Entonces, si era de la registraduría de la policía, la registraduría empezó a decir que podía, por muchas razones, que la que tenía la base de datos en la registraduría. Pasa muchas veces en este país, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos que poner de acuerdo. Por eso mi llamado es a que tengamos una comisión, como la mencioné, de seguridad y convivencia en los estadios, para que tomemos decisiones de fondo sobre este tema y responsabilidades claras. No nos botemos la pelota entre uno y otro a ver quién es el responsable, si son los clubes, si son las autoridades locales, a ver quiénes son los responsables del gobierno central, a ver quiénes son los responsables. Creo que ya ha habido muchas alertas en los últimos meses y tenemos que tomar esto con toda la seriedad. Doctor Jaramillo, yo sé que lo del próximo jueves no depende de usted, porque usted está respondiendo como DIMAYOR. Esto, lo que viene el jueves, es un partido internacional, es Conmebol, es Copa Libertadores, pero ¿qué puede pasar el jueves en el eventual caso que Nacional no pueda jugar ahí? No, pues tendrá que buscar un estadio alterno de la mano de la Conmebol a ver dónde puede jugar y no ejercer su localía. Claramente que es una ventaja competitiva muy importante en una competencia internacional. Muy bien. Le agradecemos a Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, la División Mayor del Fútbol Colombiano, por estos minutos con RCN Radio. Gracias, doctor Jaramillo. Buen día, muy amable. A ustedes muchas gracias. Nos quedan nos quedan muchas sensaciones, digo yo, de esta entrevista, Carolina. La principal, y diría yo, no hay solución en este momento para el tema de la violencia en los estadios. No se ve cómo, además. Y con eso de reuniones de la comisión de convivencia y que nos tenemos que reunir y tenemos que mirar y que las acciones pues son simplemente pañitos de agua tibia. Lo que verdaderamente se busca, que es una solución frente a que estos hechos, que estos episodios pues no ocurran más en Colombia. Es que le decía yo ahorita, Kelly, fecha tras fecha estamos hablando de personas que están violentando la actividad del fútbol, que están dañando eso que esperábamos sea un espectáculo para la gente, sí. Y se está convirtiendo en que cada fecha, se pelearon en no sé dónde, se agarraron en sí se más, cogieron a piedras sí se más. Esto no puede seguir pasando en el fútbol y según lo que nos dice Fernando Jaramillo, pues no hay una solución real frente a alejar a esos violentos. Y otra cosa, Carolina, porque no sé si lo que decía hablado y planteaba una sanción a los clubes, pero en este caso son hinchadas directas que se conocen, ¿no? Claro. El club antes defendiéndose de su hinchada, entonces en ese caso, ¿qué se tendría que hacer? Pero y entonces el club para
que los hinchas no se vuelvan violentos, entonces les tienen que pagar, les tienen que dar entrada, los tienen que consentir. Eso es de alguna manera cohonestar esos comportamientos. Y yo pensaría, si el club le aprieta las tuercas a la hinchada, le aprieta las tuercas a la fanaticada, a esos hinchas, pues alguna solución se puede ir encontrando, pero si no, lo que hacen es aplacarlos, consentirlos para que no se porten mal. ¿A dónde vamos a llegar? Pero precisamente eso es lo que está pasando hoy, Brado. Exacto, Precisamente hoy es lo que está pasando. Y mire lo que ocurrió en el estadio. Y lo que más sorprende es la actitud que ha tomado las autoridades locales, la alcaldía de Medellín, el secretario de gobierno, que prácticamente están justificando y están señalando a la directiva de Atlético Nacional como la responsable de estos hechos por haber dicho no más beneficios económicos, no más entrega de boletas, no más por eso, plata a la logística. Pero ¿por qué se hacía eso? Ese es el tema. ¿Por qué empezaron a entregarle boletas? Esa es una pregunta a directivos anteriores de Atlético Nacional para saber por qué estaban entregando. No, yo no estoy diciendo, que sea nuevo. Y hoy seguramente muchas hinchadas seguramente lo tienen. De acuerdo. Eso es una práctica. Y muchos hinchas también se tienen. Bueno, de acuerdo, pero eso lo que está demostrando es que es una práctica que no era sana, porque la deben tener otros equipos también, y entonces se trata es de alguna manera de consentirlos, de mimarlos para que no causen problemas. Y pues miren en lo que deriva, porque eso empieza de una manera y termina como está terminando, y lo estamos viendo. De acuerdo, eso no es nuevo por una parte, eso lo han aplicado incluso en distintas zonas, en distintos torneos mundiales, internacionales, en donde algunos hinchas reciben un beneficio, pero creo yo, y mi opinión es que no podemos caer en la tentación de justificar ahora la violencia de esos delincuentes arropados con vestimentas de hinchas. Cero tolerancia. ¿Verdad? Eso es como echarle la culpa entonces eso es como volver al viejo argumento de a usted la violaron porque llevaba minifalda. No, ¿Usted por qué provocó al violador? ¿Usted por qué se convirtió en una tentación para el que le agredió? Aquí solo hay un responsable, el violento delincuente disfrazado de hincha que porque no le volvieron a dar unas boletas iba a incendiar el estadio. Pero es que revisen los acuerdos, el tema es lleguen a un acuerdo, hagan lo que quieran llegar a hacer allí, pero nunca justificando la violencia. Es que ahí está el problema. Claro. Si nosotros empezamos a justificar al victimario, pero yo no la estoy justificando, Juan. Caemos en un problema. No lo digo por su argumento hablado, sino en términos genéricos, en términos generales, en relación con que aquí solo hay un culpable. Claro, solo hay un culpable. Claro. El delincuente que cometió eso que hizo ayer. Porque además, como digo, previo al partido atracaron gente allá, sacaron armas blancas, y ahí no se puede justificar el hambre y no se puede justificar, son delincuentes disfrazados de hinchas los que están provocando eso. Juan, y llegan a cualquier ciudad y hacen lo mismo. Yo empecé diciendo tolerancia cero con la violencia y con los delincuentes, lo empecé diciendo y lo vuelvo a decir, pero lo que pasa es que esas relaciones no se pueden manejar así, porque entonces los clubes terminan extorsionados por unos hinchas para comportarse de tal o cual manera. ¿Qué hacen las barras bravas que reciben esas boletas que les daban, esas entradas que les daban los equipos? Las venden, las revenden, las usan, cómo las usan, etcétera. La plata, ¿cómo así que hay que darles plata? A eso es a lo que yo me refiero, de que hay una relación no sana con esa gente, y eso no puede ser así. 7:41.